vamos a explicar es de que pues la molécula de agua pues forman dipolos. Esto es de que son de dos polos, uno es positivo y el otro negativo. Y pues el agua tiene un gran poder para disolver sustancias, como también pues esta característica de la polaridad ayuda a su composición, en lo que convierte el agua en un medio imprescindible para la vida de los demás y para lo de nosotros. También para pues clasificar que sea un dipolo o algo el agua, es pues cuanto mayor sea la diferencia de electronegatividad, que ahí vamos a verlo más adelante, entre los elementos de forma, la unión mayor será la polaridad de ella. Y pues el agua es una molécula muy polar, ya que tiene pues electrones libres. Ahorita vamos a explicar eso. Así se escribe la molécula del H2O. Y pues la electronegatividad de aquí, el oxígeno tiene más electronegatividad que el hidrógeno, así que el oxígeno tiene mayor como pues en sí el oxígeno le gusta más abrazar electrones que al hidrógeno, ya que pues el oxígeno necesita más electrones. También pues los electrones pasaron más tiempo alrededor del oxígeno, que son estos que tienen los hidrógenos, están pasando más alrededor del oxígeno y crea cargas parciales. Aquí queda carga parcial negativa y aquí positivas, lo que hace que el agua tenga más propiedades de las propiedades que tiene. También estaría estable, también esta conexión que tiene. El oxígeno estaría más estable si tiene otros dos electrones más en su favor, por así decirlo. Así que, por ejemplo, el oxígeno tendría 8 electrones y pues los hidrógenos tendrían 2 electrones con este y el que están compartiendo con el oxígeno. En sí, pues esto se convierte en el agua en una polaridad, en sí podríamos decirle muy polar, ya que tiene electrones libres, como ya habíamos mencionado anteriormente. Vamos a ver lo que es puente hidrógeno y tendencia a la disociación del agua. Tenemos pues nuestros principales elementos, que es el hidrógeno y el oxígeno. El hidrógeno cuenta con una carga positiva y el oxígeno cuenta con una carga negativa. Eso hace que nuestra molécula sea una molécula polar, ya que tenemos un lado negativo y el otro positivo. Entonces, para el puente de hidrógeno, tenemos aquí una molécula, aquí tenemos otra. Entonces, ya que este es positivo y este es negativo, el hidrógeno hace que se atraen. Entonces esto es lo que llamamos puente de hidrógeno. Y esto no solo pasa con la molécula del agua, sino otras moléculas que contienen el hidrógeno y que necesitan enlazarse por medio del hidrógeno. Entonces, ahora, por la tendencia de disociación, imaginemos que tenemos esto solito, sin pegar. Este es negativo, este es positivo. Entonces, una característica del agua es que pues tanta recombinación para que se mezclen y creen la molécula, pues hay un tiempo, no es un tiempo muy determinado, puede ser segundos de que pase esto. O sea, a veces el agua la podemos encontrar así, estos elementos encontrados siendo parte de la molécula, y otras veces así solos, pero es muy rápida esa tendencia de disociarse. Entonces, pues es muy común, y eso sería todo. Interacciones electrostáticas. Las interacciones entre grupos cargados ayudan a dar forma a la estructura biomolecular. Las interacciones electrostáticas entre grupos con cargas opuestas dentro de biomoléculas o entre las mismas se denominan puentes de sal, los cuales tienen fuerza comparable a la de los enlaces de hidrógeno, pero actúan en distancias mayores. Por ende, a menudo facilitan el enlace de moléculas y iones cargados a proteínas y ácidos nucleicos. Puentes de sal. ¿Qué es?
El puente sirve para cerrar el circuito eléctrico constituido en su parte externa por el hilo conductor de electrones. Las interacciones electrostáticas son fuerzas que radican en cargas. Las fuerzas que actúan son dos: la fuerza de atracción y la fuerza de repulsión. Cuando dos cargas diferentes están cerca, tienden a atraerse. Su interacción se conoce como fuerza de atracción, mientras que las fuerzas de repulsión existen cuando dos cargas iguales se encuentran cerca, repeliendo o alejándose la una a la otra. Consideremos al hidrógeno molecular o el H2, el modelo atómico. Tenemos dos átomos de hidrógeno. Cada átomo tiene en su interior una carga positiva, al igual que una carga negativa en su orbital. Aquí podemos ver que se producen dos fuerzas. El protón ejerce una fuerza de atracción. Sobre el electrón en ambos átomos, y la fuerza de repulsión se da en cargas iguales. Para que se forme un enlace, podemos deducir que solo se forman cuando las fuerzas de atracción sean mayores a la de repulsión. Ahora yo les voy a explicar un poco sobre el agua y el pH. Para empezar, ¿qué significa pH? Significa potencial de hidrógeno. ¿Y para qué nos sirve? Es una forma de medir la acidez o alcalinidad de alguna sustancia. Estas son algunas de sus fórmulas, que más adelante les voy a dar ejemplos de cómo se usan. Y esta es la escala que va de ácido, neutro a base. Va del 1 al 14. Entonces, mientras más ácida sea una sustancia, más concentración de hidrógenos tendrá, por lo tanto menos pH tendrá. O sea, pues por eso se clasifica en ácido. Mientras más alcalina sea una sustancia, menos concentración de hidrógenos tendrá, entonces su pH será más alto. El ácido es una molécula que es capaz de donar su hidrógeno, como podemos ver en este carboxilo, que pues pierde su hidrógeno y se queda así. Y la base o la sustancia alcalina es una molécula capaz de recibir hidrógenos. Como podemos ver en este amino, cuando recibe un hidrógeno más se convierte en una molécula de amoníaco. Entonces, para calcular el pH de alguna solución, en este caso de 0.05 de molaridad del ácido sulfúrico, tenemos que usar esta fórmula. Entonces, en su calculadora ponen menos log y entre paréntesis ponen el número que nos da aquí, 0.5 molaridad, y les tiene que salir 1.3, que es el resultado. Entonces, como les da 1.3, esta sustancia, el ácido sulfúrico, es ácida. Y en el segundo ejemplo, si tenemos una solución de 0.5 de molaridad del hidróxido de sodio, ¿cuál es el pH? Como el hidróxido de sodio es una base, no es un ácido, tendremos que usar la segunda fórmula. Entonces, la segunda fórmula consta de calcular el pOH. Entonces ponen en su calculadora menos log entre paréntesis 0.5, que es este numerito de aquí, y les tiene que dar 0.3. Pero esta es la escala del pOH, no del pH. Entonces, para calcular este numerito en pH se tiene que usar esta fórmula de aquí. Y prácticamente lo que tenemos que hacer es despejar. Entonces, pH más pOH es igual a 14. pH no lo tenemos. Entonces, el pOH sí lo tenemos. Entonces, ya nada más despejamos.
pH es igual a 14 menos 0.3, que nos daría 13.7.